¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Economía de Frente, un programa que tiene como propósito atender los temas de economía nacional e internacional de manera sencilla para que usted no solamente los entienda, sino también los disfrute. Tendremos a Carlos Alberto Martínez y a Ernesto Fález Santoscoy en este programa. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Bueno, pues Ernesto Fález Santoscoy con problemas de accesibilidad. ¿Hay alguna servidor del servicio de internet que está teniendo problemas en algunas partes de la República Mexicana, en algunas zonas de la Ciudad de México, y en esa zona precisamente está Ernesto? Pero mientras regresa, Carlos Alberto Martínez, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias. Déjeme decir que todo en el programa, así se esté cayendo a pedazos la economía mexicana, en todo el programa usted va a ver sonriendo Carlos Alberto Martínez, porque él es amigo de Tom Brady. Ahí tiene su fotografía en el hombro. Ahí está debidamente, hasta sabe dónde, el nivel de donde se encuentra la fotografía. Se da usted cuenta que no vaciló, sino directamente apuntando a su héroe y amigo. ¿Y tienes por ahí la fotografía que te acaba de mandar? Fíjate que ya se está enmarcando. Ya se está enmarcando. La próxima ocasión, le vamos a enseñar la fotografía que le mandó el señor Tom Brady desde Estados Unidos. Entonces, ¿no le apostaste? Fíjate que no le aposté, no acostumbro, pero hubiera estado bien, porque además no era favorito del equipo de Bucaneros. ¿Y venía con los novios abajo? Abajo, sí, 3-1, poco, pero sí estaba bien. Está la apuesta, gran partido, un ser humano extraordinario en términos de su deporte, pues estupendo, lo que ha logrado a esa edad, con esa continuidad, con ese nivel, y esa vida también extracurricular que se le sabe, pues bastante moderada, de familia, con sus padres, con su esposa, sus hijos, con una esposa guapísima, por cierto. Más, por supuesto, desde luego. Eso dicen, no la conozco, pero bueno, ya le mandaremos un mensaje. No está viendo Economía de Frente, sí. Y seguramente si los estuviera viendo no los entendería ni jota, pero de todas maneras, congratulations, Tom. Bueno, ya después le enseñaremos la foto para que vea que no estamos blofeando. Oye, a ver, ya que hablamos de nomios, gobierno, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no ha querido endeudarse, a pesar de lo cual la deuda le ha crecido. Es como que a los enanos, más bien que a los circos les crezcan los enanos. O sea, qué mala suerte, porque el presidente ha sido muy claro: yo no voy a tomar un peso de deuda, y así lo ha hecho, salvo los pequeños márgenes que le ha permitido el Congreso, pero aún así el asunto de la deuda comienza a ser preocupante. Sí, fíjate que sí, la deuda acumulada, los requerimientos financieros del sector público, que es como se le conoce a la deuda agregada del país, pues básicamente, mira, tenían alrededor, más o menos, cuando termina el presidente Fox, estaban en alrededor de 5 billones de pesos. A mí me parece que de manera irresponsable, tanto el gobierno de Felipe Calderón como el gobierno de Peña Nieto duplicaron esa deuda de 5 a 10 billones de pesos. Fue hasta el final del sexenio del presidente Peña Nieto en que se empezó un poquito a equilibrar, porque estuvo ya por rebasar, para que, digamos, nuestros amigos del auditorio lo comprendan mejor, la mezcla adecuada de deuda, tanto en lo personal, en las finanzas privadas, como en las públicas, como en las de empresa, pues es bueno no endeudarte más allá del 50% de tu capacidad económica. Sí. Para los países también ese es, digamos, el estándar internacional. Ya con el sexenio del presidente Peña Nieto estuvo a punto de ser rebasado este 50%, hizo un ajuste al final y se lo deja al presidente López Obrador en el 46%, muy cerca ya del 50%, con muy poco margen. Valdría la pena decir que hubo una llamadita de atención en el sexenio de Enrique Peña Nieto de parte de las empresas calificadoras que dijeron,
Y entonces él reconviene esa tendencia a endeudarse y ajusta el presupuesto y lo ajusta en áreas neurálgicas como son la parte de la construcción, por ejemplo. Correcto, sí, y ahí se dejan 46. Ahora, este margen es pequeño, pero una de las cosas que sí hay que reconocerle al presidente López Obrador, siendo honestos, es su decisión de no endeudarse, sus disciplinas. Hace poquito vimos inclusive fin de año las calificadoras mantuvieron sin movimiento la calificación crediticia de México, en buena medida por el reconocimiento de esta disciplina fiscal de no endeudarse de parte del presidente como un dogma. Otros lo han criticado en el sentido de que hay espacio. México es una economía muy sólida, muy robusta, muy bien estructurada, que tendría acceso a buenas capacidades de financiamiento para apoyar la crisis del COVID y de la pandemia, apoyar a las familias, apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Había margen para hacer un endeudamiento que todo el mundo hubiese entendido, porque además todo el planeta, querido Eduardo, pues como lo sabemos, se endeudó con esta pandemia. Todo, ¿no? O la gran mayoría. Venezuela, Brasil, echaron la casa por la ventana. México es el único país que no lo ha hecho, y esto, pues, si bien no está ayudando a la economía, de la pequeña y mediana empresa en esta pandemia, sí está ayudando a la economía nacional en que se vea mejor hacia arriba. Sin embargo, pues ahora la deuda alcanzó esta semana los 12 billones de pesos. Esto querría decir que el presidente López Obrador en sus 2 primeros años le ha sumado 1 billón por año, pero no es porque él se haya querido endeudar. Esta es una parte muy importante que valdría la pena que le explicaras al público. No ha sido deuda de gobierno, sino simplemente como la economía se ha deprimido de manera muy importante a raíz, de las elecciones del 2018, la cancelación del aeropuerto, el freno de la inversión privada en 2019, la caída económica antes de la pandemia del 19 y esta abrupta caída de menos 8.5% por la pandemia, la economía mexicana se hace más chica y por lo tanto la deuda se hace más grande y hoy la tenemos en 12 billones de pesos. Mientras que te escuchaba hablar y explicar ese asunto, que lo haces de manera muy, muy clara, muy transparente, estaba yo imaginando el caso de un traje. Vamos a suponer que usted compra un traje y le queda perfecto. ¿Por qué? Porque se lo hizo a la medida. Vamos a poner a la medida. Para poner las cosas en términos así muy actuales, y se enferma de COVID, ¿no? Y baja usted de peso, la libra, pero baja usted de peso, baja unos 8 kilos de peso, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, baja 8.5 kilogramos, ¿no? Y entonces se vuelve a poner el traje y parece payaso, ¿no? Porque le queda grande. No es que haya aumentado de talla el saco o el pantalón, sino que usted bajó de peso y ya le queda grande. Es lo mismo de la deuda. La deuda se mantuvo igual, pero la economía se hizo más pequeña y entonces en relación al tamaño de la economía, la deuda creció. O sea, correcto. ¿Sí? Ya está por arriba del 50%, acercándose al 60%. Ya acercando, Ya se rebasó el estándar internacional. No, bueno, ya este asunto merece que nos vayamos a llorar un rato, una pausa comercial y regresamos, si te parece bien. Encantado, sí. Bueno, regresamos aquí, ya estamos y celebremos que ya haya llegado Ernesto Fález Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo están? Tienes retardo, ¿eh? Sí, señor. ¿Ya no viste la oda a Tom Brady? Bueno, me imagino la que han de haber tenido ahí. Sí. Bueno, les avisamos que estamos al aire. Bueno, entonces déjame decirte, el segundo ¿No lo vieron segmento, ayer bajándose de un barquito? ¿A quién se bajó de un barquito? Brady. Se fue a celebrar. ¿Y cómo bajó? ¿En qué condiciones bajó? ¿En qué condiciones bajó? Se mareó. Bueno, nada más lo que estás provocando es que Carlos Alberto se preocupe por su amigo. No, vamos a cambiar de tema. Sí. Pues vamos a la reforma. Es que se te pasó el asunto de la oda a Tom Brady.
que celebramos ya después lo retomaremos en otro momento con la fotografía ortografiada. Bueno, a ver, dime, viene una reforma, el presidente dicta la instrucción de que no se le cambie ni una coma. Wow. Y salvo su mejor opinión, Ernesto, comenzamos contigo, la va a volver a perder el presidente con esa reforma eléctrica. No, la veo como una cuestión totalmente con fines electorales, ¿no? Sí creo que tienen un poquito de materia gris él y sus asesores, y saben que después de este fallo de la Corte a favor de la COFESE por la controversia constitucional, esta reforma en realidad está muerta. ¿Y entonces para qué le sigues? Porque no implica un cambio. La van a estar moviendo para que, pues, en el discurso electoral, pues digan que están defendiendo la soberanía nacional y que le están pegando a los privados, que pues están pues aprovechándose de los recursos nacionales y lo que le quieras poner. Me parece que es por ahí. ¿Tú cómo la ves, Carlos? Sí, mira, yo pienso que lo difícil va a ser el desgaste institucional al que estás, digamos, sometiendo al Estado. El poder ejecutivo, pues, es un poder que debe estar distraído en la administración del país. Obviamente el Congreso no necesariamente haciendo leyes, aunque es un potestad. Si las leyes están bien y funcionan, pues no tienes por qué estarlas cambie, sino simplemente un poder de control constitucional, en el sentido de controlar a los otros dos poderes, vigilarlos, etcétera. Y la Corte, pues, que tiene función de control constitucional en términos de la aplicación de las leyes. Todos estos poderes los vas a desgastar meses en un tema que, si bien yo entiendo la lógica del gobierno y su ideología que pretende para con el sector energético, pues mientras no toques la Constitución, es realmente un trabajo, pues, institucional, repito, de los poderes, de los actores políticos, sociales, empresariales, que nos vamos a estar desgastando en un asunto que no va a llegar a nada mientras la Constitución esté como está. Gracias. Lo malo es que, pues, esta es otra rayita al tigre que le pega la confianza de los agentes económicos para las inversiones en México. Eso es, me parece, el costo más grave de esta intentona de ley. El día que se transmite este programa, el día en que se graba en la mañana este programa, sale una noticia en el diario Reforma donde habla de que las inversiones involucradas en el sector eléctrico privado que genera energía eléctrica a partir de tecnologías limpias involucra 192 mil millones de pesos. 192 mil millones de pesos que podrían ser sujetos, digamos, de un estira y afloja legal, por supuesto. 192 mil millones de pesos, Carlos, son más de 6 veces el presupuesto para vacunar a todos los mexicanos, ¿eh? No, pero totalmente de acuerdo, y es más que el presupuesto que se utiliza para el apoyo a las personas de la tercera edad y para aquellos jóvenes que no han encontrado dónde estudiar o dónde trabajar. Juntos esos programas ni siquiera llegan a esas cantidades. ¿Sí? Es perder dinero que se está ya en la economía y que, por lo tanto, una de las cuestiones es que tienes que hacer que el dinero se multiplique, se genere, y aquí lo que yo estoy viendo es que la economía de México, pues, ya lleva 2 años y medio deshidratándose, es decir, secándose, porque no hay esa capacidad de generación de dinero nuevo. Estamos todos agarrando el dinero que ya estaba. El gobierno se lo quita a los empresarios vía impuestos que lo deben, o no, eso no estamos discutiendo, que lo paguen, pero les quita esto, el gobierno se lo gasta, en fin, pero no veo capacidades de que la economía mexicana esté generando dinero fresco, nuevo, que lo deberíamos estar haciendo ya. En un momento en donde, en el primer segmento, Ernesto, mientras tú luchabas con la telefónica para conectarte a nuestro programa, hablábamos de la deuda, los requerimientos financieros del sector público que alcanzan a superar los 12 billones de pesos. Es decir, no hiciste absolutamente nada y hoy debes más de lo que debías hace 2 años. Proporcionalmente hoy debes más, así es. De ahí, pues, la importancia, ¿no?, de que
de que la economía crezca, que se hidrate, como bien expresa. Sí, es buena figura, es una buena figura. Sí, muy buena figura. Porque eso genera una ola expansiva de crecimiento y de desarrollo. Mientras que si la economía se va encogiendo, pues al contrario, es una ola implosiva, ¿no? Sí, claro. Que va generando menos empleo, más pobres, como acaba de publicar el estudio o el reporte anual del Coneval, que dice, pues sí, tenemos más gasto social ahora, pero tenemos 10 millones más de pobres. También nos crecieron los pobres. Sí, es lo que acaba de expresar el Coneval, ¿no? Y bueno, sí, es una verdadera tragedia, 10 millones de personas pobres más. Pobreza extrema. Bueno, vamos, permítame una pausa para que no tratemos un tema que se vaya a cortar y regresamos. Estamos en este programa Economía de Frente. Bueno, ahora vamos al último bloque de este programa de Economía de Frente. A ver, qué ganas de complicarse la existencia. Iniciativa para menearle el asunto a la ley del Banco de México. Todo el mundo nos grita, nos dice, nos advierte, nos anticipa, nos complica la vida esos cambios y le siguen dando vueltas al atole. A ver, Ernesto. Bueno, están todavía en el Congreso con la mira en modificar la ley del Banco de México, a pesar de todo lo que se ha dicho, a pesar de que el propio presidente, que nos lo comentaba Carlos Alberto en una sesión anterior, pues salió a los medios a decir, antes de que se enfermara, hay que cuidar la autonomía del Banco de México. A pesar de eso, siguen insistiendo con esta iniciativa que fue aprobada en el Senado. Hay que dar claridad en cuál es el estatus, y pasó a la Cámara Revisora, en este caso, que es la Cámara de Diputados, y ahí es donde están empujando todavía que avance esta iniciativa. Pero en el contexto me parece muy, muy relevante, primero que tanto el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Juan Pablo Graf, como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el señor Santiago Nieto, pues advirtieron, pues es que este cambio de ley haría que el Banco de México tuviera que ser supervisado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también sujeto de revisión. O sea, a un autónomo lo convierte en dependiente regulado. Regulado. Y el sujeto de inspección y revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que ve temas de lavado de dinero y combate al terrorismo. Entonces, imagínate nada más la situación tan vulnerable. Yo lo que pienso es que ahorita lo que estoy observando, Ernesto, Eduardo, es esta cuestión de los políticos tratando de ver y en lugar de tener la humildad de decir, bueno, esta iniciativa no prosperó, la intención era positiva, la bajamos, están tratando de ver cómo acomodan y otra vez ¿cómo sí? un desgaste institucional. Tienes a la OIF, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al Banco de México, a la Asociación de Bancos de México, al Congreso, todos trabajando ahí viendo qué hacer, en lugar de que estemos atendiendo y ayudándole al presidente de la República a que haya más inversión, a que la economía crezca, a que haya más confianza y a que salgamos de esta situación tan dura que tenemos en materia económica y de salud pública. En lugar de estar todos distraídos en eso, andamos viendo a ver cómo le corregimos a los políticos el ego. Y eso sí. No, pero es un desaseo absurdo. Montessori, ¿no? Montessori, ¿no? Ahora, hubo una iniciativa presentada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, subsecretario Llorio, la Comisión Bancaria y otros actores, bancos de desarrollo, etcétera, en la que pues dan una solución al problema, repasando cuál es el problema que padecemos en México desde hace más de 10 años de un control de cambios inverso, donde a las instituciones financieras se les prohíbe la compra de los billetes efectivo, de los dólares en efectivo, en billete. Y entonces hay muy pocas ventanillas que se atreven a hacerlo,
Y por lo tanto, el tipo de cambio del billete está muy abajo del tipo de cambio del mercado interbancario. Y el 99.5% de ese mercado de divisas se mueve dentro del sistema bancario. Es poco lo que se mueve fuera del sistema bancario. En la cuestión de remesas, que se supone a quien quieres beneficiar, está demostrado, es el 99.7% del flujo de remesas, que son más de 40 mil millones de dólares al año, lo que estamos recibiendo, se maneja a través del sistema bancario. Se queda, pues, a lo mejor 250 millones de dólares de remesas, que son el billete en efectivo que se traen braceros que regresan al país. Solamente esa parte es la que realmente está buscando convertirse a pesos y encuentra pocas ventanillas que lo hagan y a un tipo de cambio muy bajo. Pero por otro lado, pues se tiene la idea de que a quien se quiere beneficiar es a uno de los participantes, a Banco Azteca, que perdió corresponsal en el extranjero precisamente porque la Reserva Federal lo acusó de lavado de dinero. Y es que el grueso del billete en efectivo que se mueve en el país, pues en realidad es del crimen organizado, ¿no? Y entonces, pues por eso perdió a su corresponsal del Banco Azteca. Y entonces se da una alternativa para lo que es la remesa. Oye, a ver, ¿no es el señor Salinas Pliego el que debe 40 mil millones de pesos al fisco? ¿No es el mismo el que tiene ese problema de los que no tiene corresponsal que reciba los billetes de dólares que sobran aquí? Sí, es él. O sea, las malas lenguas dicen que para él es el destinatario beneficiario de esta iniciativa. La verdad, no, el planteamiento que se hace ahora es bueno, ¿no? Que los migrantes desde el otro lado puedan abrir cuentas en el Banco del Bienestar. Eso ya se podía hacer antes. Es correcto. Están como una solución, pero yo recuerdo que desde el sexenio pasado, ¿sí? Este banco tenía otro nombre. Tenía la facultad de aperturar cuentas remotas de manera remota. Qué bueno. Ansefi, sí, se llamaba antes. Ansefi, claro. Ahora, el esfuerzo es muy importante, sí, apoyar al migrante en la medida de lo posible, pero muchos de los problemas que tienen nuestros paisanos es en la originación allá. Allá, cuando los que hemos ido a los lugares de oriundos de migrantes en Estados Unidos, pues hay una cantidad de oferentes de servicios de transmisión de remesas que son los que verdaderamente los cepillan, por así decirlo. Saben que son ilegales, saben que están mojados, traen sus dólares, se los reciben a lo que quieren, les cobran la comisión, los castigan en el tipo de cambio. Es mucho en la originación, desde luego aquí también en la recepción de dinero, pero en Estados Unidos hay un mercado enorme de envío de dinero de migrantes paisanos mexicanos, que es un negociazo, y ahí es donde los castigan fundamentalmente. Les va a caer a todo dar, para no utilizar otro término, les va a caer a todo dar saber que el gobierno mexicano se quiere meter ahí. Es que lo que hay que evitar es cómo ayudarle al migrante, sí, pero no utilizarlo ni estorbarle más. Es muy difícil. Ya desde el presidente Fox quiso hacerlo y se dio cuenta que no es tan fácil. No es enchilame esta gorda. Tratar de mover y desde aquí querer ver qué haces con los migrantes es muy peligroso. Muy bueno, peligroso. Pues ha llegado el momento, se pasó como agua por las manos, entre las manos. Ernesto Fález Santrocón, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Y arriba el Atlante. Oye, gracias. Tom Brady no tiene nada que ver con la iniciativa Brady, que es para tratar de encontrar una salida al problema de la deuda de las naciones subdesarrolladas en los 80. No, ese fue de Nicholas Brady, que será su abuelo o algo así, pero no. Sí, es su familiar. Un gran programa, por cierto, de los más exitosos en el mundo para aliviar la deuda de los países desarrollados, del cual México fue un gran usuario. El plan Brady. El plan Brady, correcto. Desde entonces era buen quarterback, ¿no? Exacto. Las finanzas. El abuelo, ¿será su familiar? Y ahí sigue, todavía vive, 90 y tantos años de edad. ¿Todavía vive Nicholas Brady? Tiene un fondo Darby que se llama, muy interesante, ahí en Washington, muy, muy bueno, me ayuda mucho. Fíjate, lo que se aprende en este programa, caray. Muchas gracias, Carlos Alberto Martínez. Encantado. Muchas gracias, estimado Ernesto Fález Santoscoy, gracias. Muy bien. Gracias, ustedes pórtense bien, cuídense mucho, que el bicho anda suelto.
Hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente.